El Salmo 84. El Salmo 84 es un salmo de uno de los hijos de Coré, aquel que se rebeló contra Moisés y que fue juzgado. Y sus hijos se mantuvieron en el servicio, siendo excelentes músicos y que ministraban en el templo del Señor. Este salmo, aunque es un salmo de los hijos de Coré, bien leyéndolo, bien podría acreditarse también a David. Y estoy seguro que las palabras de este salmo bien podrían ser replicadas por David también. Los cánticos de Sión, que se le llaman así, son el Salmo 46, el Salmo 84, el Salmo 48, 76, 87 y 122. ¿Por qué menciono esos salmos de Sión? Porque son himnos procesionales que describen los anhelos y expectaciones de los peregrinos que iban subiendo a Jerusalén para participar en las diferentes fiestas religiosas. Recordarán ustedes, en los tiempos de Jesús, en el nacimiento de Jesús, cuando María estaba encinta, que iban hacia el censo. Era una procesión. Después recordarán ustedes Sión, la Pascua, que habría un espacio de fiestas en los judíos hasta Pentecostés. Y Pentecostés era 50 días después. Todo ese tiempo duraban ellos en las fiestas más importantes de los judíos. Pero en la procesión que se hacía para subir a Jerusalén, para ir camino a Jerusalén, la gente iba cantando. Es decir, venían caravanas, perdón por la comparación, pero así como vemos ahora los 12 de diciembre, las peregrinaciones, aquello era también eran caravanas de judíos que estaban fuera o que eran prosélitos y que venían hacia Jerusalén para celebrar las fiestas. Las fiestas se celebraban en Jerusalén. Y entonces venían haciendo cánticos y todo eso que se hacía, se expresaban alusiones al templo, a Dios y al rey. Se cantaba, se pedía la bendición de Dios en todo eso y se tenían expectaciones en ese peregrinaje para llegar a Jerusalén. Digamos que su punto más importante de la peregrinación era llegar al templo en Jerusalén. El Salmo termina diciendo que llegarían a Jerusalén y verían a Dios. Era realmente parte de su fe, de su convicción y parte de su realidad también. Acuérdense que cuando Salomón dedicó el templo, le dijo a Dios que cualquiera que estuviera en cualquier lugar de la tierra, ya sea por estar esclavo, por la circunstancia que fuera, y mirara hacia el templo, entonces que Dios oyera la oración de ellos. Pero también le dijo, en aquella petición que hizo Salomón a Dios, tiene una respuesta de Dios en el segundo libro de las Crónicas, del capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, que dice en la respuesta de Dios: mis ojos estarán allí, mis oídos estarán allí, mi boca estará allí, mis manos estarán allí, mi corazón estará allí. Fue la respuesta de Dios a esa petición de Salomón. De tal manera que para el judío era verdaderamente el hecho de llegar literalmente a la casa de Dios, y Dios contestaba. Para ellos era una expectación muy grande esto que les generaba en esa peregrinación, y entonces cantaban estos cánticos de Sión, que son estos que les he mencionado, y que contenían un mensaje durante la peregrinación hasta llegar a Jerusalén.
En los principales festivales de los judíos de todas partes de Palestina y de otros países, iban bandas o grupos peregrinando a Jerusalén. Era un tiempo de mucho gozo y de mucho canto. Podemos imaginar el compañerismo, la alegría y espíritu de adoración que reinaba en esos grupos de peregrinos. Era maravilloso el compañerismo. El judío, para ellos siempre esa parte ha sido sagrada, el compañerismo. Tienen un paralelo con la iglesia. Tienen un paralelo, y este salmo tiene un mensaje actual para nosotros respecto a la casa de Dios. El tema es la casa de Dios. El tema del salmo, la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Y cómo debemos nosotros de tener en nuestro corazón la casa de Dios? Si bien la diferencia del Antiguo Testamento es que literalmente la presencia de Dios estaba en el templo en el Antiguo Testamento, a través del tabernáculo, el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Hoy nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Este lugar nos hace coincidir, este lugar nos hace reunirnos, tener una comunión que es muy importante en la Biblia y que es un mandamiento bíblico también, reunirnos. En el epístola a los Hebreos se dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Pero es que también han cambiado algunas cosas en nosotros. Digamos, yo veo peregrinos ahora el 11 de diciembre para el 12, venir caminando de lugares lejanos, haciendo esfuerzos extraordinarios para llegar, y tienen su ánimo en llegar a la Basílica de Guadalupe. A veces yo quisiera que la iglesia tuviera ese ánimo. Perdonen, pero nos ponen un ejemplo de lo que nosotros no tenemos, de lo que a nosotros nos hace falta. Para nosotros cualquier cosa nos distrae, para ellos nada les distrae, ellos quieren estar allí. Y era lo mismo que sucedía en Jerusalén. Pero hoy veo con pena que para la mayoría de los cristianos la iglesia es nada, el templo es nada. No es deseado, no significa nada, y en el corazón de muchos creyentes más vale un centro comercial o un cine o la misma calle, pero no la casa de Dios. Hablamos con menosprecio del templo, de nuestra reunión o de la iglesia. Evitamos estar aquí y cualquier compromiso es mejor que este hogar. Tiene un sentido interesante, tratando de encontrar los paralelos que había de las peregrinaciones y del templo. ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy el Salmo 84? Anhelamos el cielo, pero no estimamos esta casa. No estimamos la casa y su generosidad, el hogar que Dios nos ha dado en nuestro peregrinaje por el mundo. Estimamos a Dios, o por lo menos decimos que estimamos a Dios, pero no estimamos la compañía que recorre con nosotros el camino al cielo. Eso es lamentable, porque la gente no encuentra importante reunirse, no tiene ningún celo en hacerlo, ninguno. Y eso tiene que ver en el trasfondo de la superficialidad de nuestra fe con la que vivimos. Por supuesto, no estoy llegando al punto de hacer creer que aquí está la presencia de Dios y aquí acudimos a encontrarla. No. Este es un lugar que cumple la función importante de congregarnos, que esa parte sí es vital, sí es importante y sí tiene trascendencia espiritual en nosotros. Porque ahí es donde se expresa nuestro servicio cristiano, en la comunión del cuerpo de Cristo. Fuera de la comunión no hay servicio cristiano. Debemos aprender a atesorar, estimar
servirnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros, sentir el gozo y la alegría de caminar juntos en esta vida, de estimularnos, de animarnos y de llegar juntos, como dice el capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos. Pero debemos de darle un sentido importante a esto. Hoy hay cosas que son más importantes, cualquier cosa realmente es más importante que la iglesia y que nuestra reunión dominical, cualquier cosa. Esta situación pandémica ha venido a poner a prueba esa parte y hemos salido reprobados. ¿Por qué? Por ejemplo, esta semana, ayer nada menos estaba yo viendo el Facebook y una familia que no viene, que me dijo hace 2 semanas que hasta que esto no cambiara no iban a venir a la iglesia, estaban de vacaciones y se habían ido a la playa. Allá no hay problema. ¿Y cuánto anhelaban que llegara el día de la playa? Pero la iglesia, cualquier pretexto que pueda suplir nuestra necesidad de venir a este lugar, cualquiera es mejor que eso. La gente no tiene aprecio por esto. La gente ha pretextado también el hecho de que podemos contagiarnos, pero la gente va a los supermercados, a los tianguis, a la calle. El único lugar apestoso que los puede contagiar es este lugar, para ellos. Es una desgracia de nuestra fe. ¿Por qué? Porque debemos un profundo anhelo por Dios mismo. Deberíamos de sentir un profundo anhelo. La palabra anhelo quiere decir palidecer de deseo. Un profundo anhelo por Dios. Cobrar conciencia de la eficacia del sacrificio de Cristo, que nos hizo entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, pero también congregarnos y que somos su cuerpo. Adeudamos una fe decidida, porque para unas cosas creemos y buscamos vehementemente a Dios, y para otras eso no es importante. Adeudamos una fe decidida que quiera caminar con Dios, y como en este salmo procesional, que quiera caminar juntos como congregación, como iglesia, que caminemos juntos en el camino que tenemos hacia el cielo. El corazón adeuda un feliz contentamiento en Dios, porque este salmo es un reto a nuestra pobre espiritualidad que tenemos. Porque es cierto, lo que en el exterior hacemos, lo manifestamos en nuestro interior. O lo que somos en nuestro interior, se refleja en nuestro exterior. Y si en nuestro exterior no hay anhelo por la casa de Dios, por la comunión de la iglesia, por escuchar juntos la palabra, por animarnos, por estimularnos, si no hay un anhelo, mentira que en nuestro interior tengamos nosotros un celo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo es un reto a nuestra pobre espiritualidad. Y en esa parte, el Salmo 84, este salmo procesional, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Quiero que descubras si lo que he dicho es verdad mientras vamos leyendo este salmo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Tiene 3 bienaventuranzas este salmo. En cada una de las estrofas implica una bienaventuranza. El versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa. El versículo 5, segundo párrafo, segunda estrofa, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Versículo 12, bienaventurado el hombre que confía en ti. Es decir, está hablando de la felicidad. Quiere decir que un ambiente que debe de provocar nuestra reunión en la casa de Dios es alegría. Debe de provocar y debe de extrañarse. A veces cantamos algunos salmos que contienen el anhelo y el gozo por estar en la casa de Dios. Cuando la Biblia habla, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Muestra un gozo, una alegría. Ahora que he visitado a algunos ancianos o que he hablado con ellos por teléfono en medio de esta pandemia, que son las víctimas reales de esta pandemia, porque no se les permite ningún acceso a ningún lado, ellos no deben de estar fuera de la casa. Algunos hablan con tanta tristeza de no poder llegar a la casa de Dios. Pero quienes podemos hacerlo, no tenemos tanto entusiasmo por eso. Y debería de ser un entusiasmo el estar en la casa de Dios. En el primer párrafo, en la primera estrofa, el salmista, hijo de Coré, está describiendo lo que es nuestro hogar y su ambiente, la casa de Dios como nuestro hogar. Cuando la Biblia dice, tú haces habitar en familia al menesteroso, está hablando en torno a la casa de Dios, a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque la fe nos ha dado una familia. La iglesia debe de ser una familia. Venir debe de ser un gozo y una alegría. Y en esta parte se refleja lo que es el hogar y su ambiente, la generosidad de la casa de Dios, donde Jesús es el artífice de esta casa. Él es el artífice. Él nos permitió la entrada a la familia de Dios. Él nos hizo hijos de Dios. Nosotros nos llamamos hermanos a razón de nuestra fe en Jesucristo. Nos es común la fe, pero nos es común la sangre de Cristo y nos es común la naturaleza de Dios. Y todo eso nos hermana. Y si usted alguna vez ha preguntado ¿por qué nos llamamos hermanos? Esa es la razón. Nos es común la fe, la sangre y la naturaleza. ¿Quién hace posible esto? Jesús. Él hace posible eso. Y dice, cuán amables, cuán generosas, cuán disfrutables son tus moradas. ¿Por qué? Por todo lo que encontramos aquí y que a veces no descubrimos y no vemos. Cuando una persona miserablemente me dice, yo a lo que voy a la iglesia, llego, estoy en el culto y me salgo porque no me interesa otra cosa. ¡Qué miserable! ¿Por qué? Porque hay muchas riquezas en la casa de Dios. Sí, pero hay mucha gente chismosa. Indudablemente, y usted tendrá lo suyo también. Porque ni usted ni yo hemos sido perfeccionados.
Somos perfectos, perdón. Estamos siendo perfeccionados, pero no somos perfectos. Pero tiene muchas riquezas. El vernos, el orar los unos por los otros. ¿Cuáles son las delicias, los placeres de la casa de Dios? ¿Cuál es lo disfrutable de la casa de Dios? ¿Cuán amables son tus moradas? Y entonces dice que el corazón y la carne son consumidores de la casa de Dios. ¿Por qué? Cuando estoy desfallecido, cuando estoy afligido, cuando me siento solo, cuando estoy debilitado, cuando he caído, cuando cualquier circunstancia que atañe al alma, llegar a la casa es consumir los bienes de la casa de Dios. Es llegar a un lugar donde sabemos que la comunión de otros creyentes nos animará, nos estimulará y nos volverá a poner en el lugar que debemos estar. Y entonces dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Somos consumidores de la casa y somos consumidores de Dios. Y entonces manifiesta el anhelo vehemente por sus atrios, los cantos de alegría elevados al Dios vivo, donde los más sencillos e insignificantes tienen un lugar en esta casa. Cuando dice la palabra, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, lo que está resaltando es que indudablemente, en el sentido poético del salmista, seguramente encontró por ahí algún nido de aves en algún rincón de la estructura del templo. Pero lo quiere resaltar porque un insignificante y sencillo gorrión tiene un lugar especial en la casa de Dios. Una persona que puede ser insignificante para el mundo, que puede ser el desecho del mundo, que puede ser rechazada por el mundo. ¿Cómo se siente aquí un hombre o una mujer que víctimas del pecado y de la vida han sido desechados continuamente por todos, pero en la casa de Dios tienen un lugar donde la presencia del Rey es generosa para ellos como para todos, sin distinciones? Aún el gorrión haya casa, la golondrina nido, donde ponga sus polluelos. No solamente hay un lugar en la casa, en el mismo tabernáculo, dice, cerca de tus altares, en el servicio. Dios nos da la dignidad tan grande y tan especial que cuando para el mundo podemos ser insignificantes, somos lo más importante del mundo porque somos hijos de Dios y participamos en la casa de Dios. Y entonces eso lo exalta en la primera estrofa el salmista. ¿Qué es la casa de Dios? Yo me acuerdo llegando en mi adolescencia, puedo remitirme a mi adolescencia cuando nada fue tan importante como esta casa. El lugar era verdaderamente feo. Por ahí tengo una fotografía donde, por cierto, veo allí a Benjamín, a Daniel, Valdivia. Estábamos en este espacio solamente. Había una lona que cuando llovía, escurría más a los que estábamos abajo de la lona que afuera de la lona. Y estábamos ahí como unos 8 en una clase de adolescentes. Caray, cualquiera que viera ese lugar le parecería despreciable. Pero para nosotros ahí encontramos familia. Allí encontré amistades de toda la vida. Allí encontré un peregrinaje común con otros que también van camino al cielo y que en medio de todas las adversidades de la vida, aquí nos sentimos cobijados. Y si el mundo tiene desprecios para nosotros o es inaccesible en sus lujos para nosotros, la casa de Dios lo es todo. Y siempre recuerdo una escena con Abraham y con Benjamín,
aquí a la vuelta había unos guaraches, el Veloz se llamaba, y entonces nos cooperábamos. Yo tenía que ir después a la preparatoria, yo me venía temprano, me veía con ellos, y luego me iba a la preparatoria. Y saliendo de la preparatoria me venía a ver qué alcanzaba del culto. No tiene que ver con religiosidad, hermanos. Tenía que ver con la familia que encontré aquí, con quienes se convirtieron en verdaderamente mis hermanos, mi familia. Y entonces nos cooperábamos y juntamos para un guarache. Y ya traíamos nuestro guarache para repartirlo en 3 partes y había un gusano así, en medio del guarache. Pues, ¿qué es para nosotros un gusano? Y como no todos lo queríamos, pues terminamos por tirarlo y nos repartimos nuestro guarache como si no hubiera traído gusanos. ¿Qué conforma la casa de Dios? Y nos sentíamos importantes. ¿Por qué? Pues yo sé que fuera de estas paredes éramos los más insignificantes. Pero ¿cómo la casa de Dios va siendo tan importante para nosotros? Sé que se van perdiendo hábitos, significados en la vida, pero nunca debimos perder la importancia de lo que era la casa de Dios y siempre debimos amar esta casa y este hogar, porque esta casa ha sido generosa y han sido amables las moradas de Dios. En la segunda parte manifiesta las circunstancias del peregrinaje que tenían aquellos judíos que iban hacia Jerusalén, pero que tiene un paralelo en nuestro peregrinaje hacia el cielo. ¿Qué nos ha enseñado la casa de Dios? ¿Qué forja la casa de Dios? ¿Qué valores deja la casa de Dios para enfrentarnos al mundo cuando estamos fuera de aquí? Recuerdo algún campamento de jóvenes y adolescentes, estábamos eufóricos, Dios siempre nos bendecía maravillosamente y tal vez en la parte emocional era maravilloso, pero también en la parte estructural de nuestra fe era maravilloso. Y entonces me acuerdo que un día Jairo Valenzuela me dijo, Joel, ¿y ahora que vamos a la casa, y ahora qué? Como diciendo, aquí nos la pasamos bien, casi queriendo decir, ¿por qué no vivimos de campamento? Ese campamento 2 de octubre nos hubiera quedado a la medida porque hubiéramos estado juntos ahí siempre. Pero bueno, anhelábamos esa parte. Pero la realidad es que eso nos preparaba para cuando teníamos que enfrentarnos a la vida. ¿Y qué era la vida? Era problemas que cada uno tenía en su propia casa, en su propia familia. Era problemas que había en la escuela. Era problemas que había de economía. Eran problemas que había de salud y de muchas cosas, porque el mundo está así, el mundo es así. Pero la casa nos preparaba para nuestro peregrinaje. Y cuando salimos de aquí, cuando nos vamos de aquí, debemos de llevar un ánimo y un entusiasmo de que la palabra de Dios ha habitado en nosotros, de tal manera que la palabra de Dios es suficiente para enfrentarnos al mundo y seguir en nuestro peregrinaje y en nuestras batallas. Y cuando sale de aquí, alguno tendrá sus luchas con los vicios o con las adicciones o con los problemas o con el carácter, porque nadie ha sido hecho perfecto. Pero la casa nos prepara. Yo les he dicho, venir a la iglesia no salva a nadie. Si usted viene porque cree que por eso va a ser salvo, ya ni venga. Porque no es cierto. Pero si usted viene aquí por oír la palabra de Dios, y porque la palabra de Dios que se encuentra en la casa de Dios pueda nutrir su vida y prepararlo para enfrentarlo los siguientes 7 días que tenemos en el mundo y en la vida, pues bienvenido. Porque cómo nos anima y cómo nos regocija entrar a la casa de nuestro Dios. Porque son amables y generosas sus moradas, y el peregrinaje es muy difícil, muy cansado y muy duro. Y esa parte la narra en el versículo 5 al versículo 8. Los peregrinos tienen sus fuerzas en Dios. No habría una motivación más fuerte, si no es que Dios, yo necesito que me hable, si no es que yo necesito que me escuche, yo necesito la comunión y necesito el aliento
Y cuando todo eso lo obtengo porque estoy en la casa de Dios, entonces tengo en Él mis fuerzas, tengo ánimo. La vida es tan cansada y el peregrinaje tan devastador, que el apóstol Pablo dijo: por mi voluntad yo quisiera estar presente con el Señor, pero a causa de ustedes, dice, estoy aquí. Pero ¿cuántos en nuestros momentos difíciles no hemos anhelado llegar a casa, a la casa eterna? No llegaremos hasta que Dios lo decida, pero Él tiene una casa para nosotros aquí, que representa nuestro gozo y representa nuestras fuerzas. Esos peregrinos caminan seguros en sus caminos y determinados en llegar a la casa. Aquellos peregrinos estaban seguros que Dios guardaría su peregrinaje, porque el motivo de su peregrinaje era Dios y Dios nos guardaría. Y estaban seguros que llegarían a Jerusalén y llegaban a Jerusalén. Lo que debe de ser para nosotros, estar seguros que a pesar de las circunstancias de la vida, Dios nos guarda, Dios nos cuida y Él camina con nosotros. Cuando cantamos aquel canto hermoso, que nos hemos hecho muy repetitivos en nuestros cantos del culto, muy repetitivos. Pero cuando cantamos, por ejemplo, La vida es cual barco, y todos los avatares de una barquilla que está puesta en alta mar y que tiene que soportar los vientos, las tempestades, las olas, las tormentas, termina diciendo: la débil barquilla no naufragará. ¿Por qué? Dios nos guarda y Dios nos cuida. Pero ¿dónde obtenemos esa seguridad, esa fe y ese aliento? En la casa de Dios. El valle del dolor que menciona allí, el valle del dolor, que tiene este salmo una figura muy parecida al Salmo 23. Es muy parecido al Salmo 23. Cuando uno lo analiza muy concienzudamente, tiene paralelos muy interesantes del Salmo 23. Aquí habla del valle de dolor y la aflicción, y que ese valle de dolor y de aflicción será convertido en manantiales frescos. En manantiales frescos. ¿Por qué? Dios es así. Apenas hace algunos días, hace 8 días, me llamó la hermana Lulú Solís, que estuvo internada y estuvo intubada. Y qué terrible era aquel día cuando me dijo su hija: hermano, háblele porque la van a intubar en este momento y ella no quiere. Y cuando yo tenía que hablarle para animarla, yo dije: qué terrible debe de ser humanamente aceptar que lo intuben cuando los intubados, solo 2 de 10 sobreviven, y tener que pensar que la van a sedar, pero que no va a volver a despertar en la vida aquí. Y entonces se me hacía muy cruel decirle: hermana, permita que lo hagan. Pero había que pasar por ese valle de dolor, de aflicción, porque pasamos por esos valles. Pasamos por esos valles. Pero qué maravilloso. Hace 8 días me habló y me dijo: necesitaba yo hablar con usted, porque he tenido, después de que le retiraron la intubación, después de semanas de estar allí, se la retiraron, y me dijo: he visto a Dios. Me contó cosas tan maravillosas. Este salmo es verdadero. Convertir el valle de dolor y de aflicción en manantiales refrescantes y en lluvias que traerán bendición. ¿Y dónde lo aprendí? En la casa de Dios.
en la casa de Dios. Los problemas son iguales para mí, que para usted, que para el vecino, que en China, que en África, que en Sudamérica, que en cualquier parte del mundo. Enfrentamos los mismos problemas. Pero en esta casa he aprendido a tener fe. En esta casa he aprendido que Dios nos hace atravesar por valles de aflicción y de dolor, y que luego envía sus lluvias refrescantes sobre nosotros que nos alegran, y que así será nuestro peregrinaje. Hubiera yo desmayado, dijo el salmista, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 34. Hubiera yo desmayado, pero he aprendido, la casa me ha enseñado, las moradas de Dios, su generosidad, me han enseñado a tener fe. He aprendido con otros, con ustedes, a vivir la fe y a saber que Dios verdaderamente tiene cuidado de nosotros. Se harán cada vez más fuertes, dice. Cada día se harán más fuertes. Sí, yo me acuerdo de cosas que me atemorizaban hace muchos años que hoy no me hacen nada. Hay otros temores que puedo tener, pero en la vivencia, en la experiencia, en el caminar juntos, aprenderé que cada crisis y que cada problema cumple el propósito de hacerme más fuerte, de fortalecer mi fe y de estar más seguro que nunca que Dios es verdadero. Esa es la realidad. Cuando yo miro a amigos de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, ya pasaron 30 años de mi juventud. Y cada quien sus problemas, y orando unos por otros, y ayudándonos unos a otros, y estimulándonos unos a otros, como dice el capítulo 4 de Efesios. Aquí estamos, y no hemos desistido de llegar a casa. Seguimos nuestro peregrinaje, y estamos más fuertes ahora. Cuando Isaías 40 dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cualquiera me diría que yo he perdido fuerzas desde mi juventud hasta el día de hoy, pero esas fuerzas ya no las necesito, porque tengo una fuerza que se ha construido en la fe, en la comunión en el cuerpo de Cristo, que me da más gozo, más alegría y más poder por encima de las adversidades, la fe. Y el apóstol Juan escribió, esta es la victoria, el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, su fe. ¿Dónde aprendí esa fe? En casa, en la casa de Dios. Llegarán a casa y verán a Dios. Estoy seguro, aquellos peregrinos anhelaban ver a Dios en Jerusalén y miraban el templo y el tabernáculo. Nosotros miraremos a Dios. El Salmo, Isaías 51 dice, verá linaje, hablando de Jesús, y quedará satisfecho. Yo soy su linaje, usted es su linaje. Y cuando la muerte, cuando atravesemos los umbrales de la muerte, tarde o pronto, estamos seguros que nuestros ojos se abrirán y mirarán a nuestro Redentor. Es decir, cuando alguien muere le podemos decir con toda certeza, la próxima vez que abras tus ojos, a quien mirarás será tu Redentor. ¡Qué gloria! Como aquel himno que cantamos, eso será gloria sin fin. Eso será una gloria que no terminará nunca.
Pero son cosas que compartimos quienes llevamos este peregrinaje en la vida. Y en el peregrinar tenemos contentamiento. Nuestro único contentamiento en este peregrinar, lo que más nos contenta y lo que más pone paz a nuestra vida, es que nuestra oración y nuestra voz serán escuchadas por el Señor de los ejércitos celestiales. Hemos orado este tiempo. Cada creyente que ha atravesado esta enfermedad ha sido objeto de nuestra oración y de nuestro clamor. Y yo le he dicho a los doctores con frecuencia cuando dicen, es posible que lo que sigue sea la muerte. Ya no hay esperanza, no se puede. No, ustedes hagan lo suyo, que nosotros estamos haciendo lo nuestro. Y Dios nos oye, y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y hemos orado, y Dios no nos ha defraudado, porque Dios no defrauda a nadie. Y la esperanza de nuestro peregrinar es que Dios nos oye y Dios atiende la voz de nuestra oración. Puede ser que nadie me quiera escuchar, o que a nadie le interese mi causa, pero Él atiende mi causa. Y dice el salmista que baja a los cielos, inclina su oído y hace uso de su poder. Y termina este salmo en la última estrofa, del versículo 9 al 12. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un solo día en la casa de Dios es mejor que la vida fuera de ella. Hace ya 1985, 35 años, para mí, yo siempre he amado esta iglesia, siempre la he amado desde que, no la amé cuando empezamos el primer culto aquí, hace 48 años. Entonces estaba yo en rebeldía porque me quitaron mi iglesia donde yo asistía en Getsemaní. Tenía yo 11 años. Pero después aprendí a amarla porque aquí hice mi familia. Y siempre que yo pensaba en la posibilidad, porque mi papá se fue a Lindavista, mi mamá a Villa de las Flores, yo era el único que venía para acá, y siempre que me preguntaban por qué no estaba yo con ellos, se me hacía como que yo no voy a poder sobrevivir sin esta casa, porque hay afectos. Tenemos que aprender a darle un valor a nuestra iglesia. Ese berrinche y ese capricho de decir, ya me voy porque no me gustó esto, no me gustó aquello, pero hay tantas cosas que tengo aquí que no se puede. Y entonces yo sufría. En 1985, a causa de una enfermedad, yo me fui de aquí. Lo que nunca esperaba. Y cómo deseaba yo este lugar. Cómo lo deseaba. Y entonces entiendo lo que el peregrino anhelaba de llegar a Jerusalén. Allí estaba su oráculo, allí estaba su ley, allí estaba su enseñanza, allí estaba todo lo que él hacía. Y aunque por cuestiones de la vida tendría que regresar a su lugar otra vez, cuando él regresaba, su pensamiento estaba puesto el día que yo vuelva a regresar dentro de un año aquí. Y yo pienso, ¿cómo hemos sido tan profanos con la casa de Dios? Hay dos cosas en las que lastimamos seguramente a Dios. El desprecio que tenemos por su esposa, la iglesia, y el menosprecio. Una es desprecio y otra es menosprecio por la casa de Dios. La posición más humilde en esta casa es mejor que la grandeza entre los perversos. Y entonces le atribuye dos cosas a Dios: que Dios es nuestro sol y nuestro escudo, que Él da gracia y da gloria. Él es nuestro sol y nuestro escudo. Nuestro sol, seguramente que Él es el que señala nuestros caminos. Nuestro escudo, el que defiende nuestra vida
para que cumpla los propósitos que Él tiene para nosotros. Que Él da gracia y gloria. Eso es lo que todos hemos conocido. Un día llegaremos al cielo, hermanos. Nos despediremos de este lugar. Llegaremos al cielo. Y encontraremos que llegamos al cielo por su gracia y no por nuestros méritos. Y que nos habrá dado una gloria que seguramente no merecíamos. Porque dice el apóstol Juan, porque seremos como Él, porque le veremos como Él es. Pero qué hermoso, seremos como Él. Qué gloria tan grande, qué gloria tan grande. Si lo que Él ha hecho con nosotros aquí, si contestar nuestras oraciones, si perfeccionar nuestra vida, si enseñarnos el camino, ha sido glorioso. Esa gloria no es comparable con la gloria cuando nosotros lleguemos al cielo y seamos idénticos a Él y le veamos tal cual es. Ese es el refugio de reposo que tiene nuestra casa. Y por eso firmemente mantenemos nuestro peregrinaje en la vida. No le quitará ningún bien a los íntegros, dice. No le quitará ningún bien. Él nos hará bien, siempre nos hará bien. Él cumple propósitos en nuestra vida. Los que aman a Dios, todas las cosas, todas, hasta la muerte, hasta la enfermedad, todas las cosas ayudan para bien. Porque no le quitará ningún bien a los que son íntegros. Y entonces un día entenderemos que no son nuestros logros, sino nuestra fe la que nos hace benditos. No son nuestros logros, es nuestra fe. La casa y la familia, la presencia de Dios, deben de ser muy amadas para los que no pertenecen a este mundo, pero vamos de camino al cielo. Esta casa debe de ser para nosotros un anticipo del cielo. Si usted no lo percibe así, tendrá que ver con nuestra pobre espiritualidad. Tendrá que ver con su mísera espiritualidad que tiene, que no alcanza a comprender, a entender y a darle significado a la casa de Dios, a la familia de la fe, al Dios que va delante de nosotros. Ojalá y esta palabra sea un desafío a la conciencia de muchos hermanos que le han restado importancia a la iglesia en este tiempo, para lo cual esto no significa mucho, pero otras cosas sí significan más que esto. Que amemos la casa, la familia y la presencia de Dios. Pongámonos en pie. Recordaba lo que para los niños es, por ejemplo, la Navidad, aquí en esta casa. Lo que para los niños es la escuela bíblica de vacaciones, aquí en esta casa. ¿Sabe usted que para muchos niños y para muchas personas este es su único hogar? Y que cuando van a su casa, aquella casa no tiene un hogar, solo tiene problemas. Pero venir aquí es un hogar y es un refrigerio. Amemos la casa de Dios. Amemos caminar juntos. Amemos reunirnos. Amemos la fe. Oremos al Señor. Dios, hay muchas cosas que son verdaderas alrededor de la Biblia, sí. La fe misma que parece intangible,
Pero hay cosas tangibles, Señor, que nos hacen entender lo verdadero. ¿Qué sería de nuestra fe sin esta casa? ¿Qué sería, Señor, de nuestro peregrinar sin esta casa? Dios, que seamos desafiados en nuestra pobre espiritualidad, que seamos retados, Señor, para cobrar conciencia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables. Eso las hace amadas, deseadas, anheladas. Que tengamos ese sentir por tu casa, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.